Le damos las gracias a Seba por esta hermosa alabanza. Quisiera consultar cuántos estuvieron en la sociedad de jóvenes del sábado pasado. Sé que esto, a ver, como poquitos, ¿cierto? Poquitos. ¿Se acuerdan de los personajes que hablamos? ¿Alguien se acuerda de algunos nombres que hablamos el sábado pasado? Me tocó tomar la sociedad de jóvenes, por eso hago la consulta. Y es bueno que no se acuerden, porque vamos a tomar un poco ese recuento de la meditación, ¿cierto? Y la vamos un poco a reforzar. Les comentaba el sábado pasado que sobre la última estudio que me ha llamado la atención, es estudiar la Biblia, los personajes secundarios de la Biblia. Y hay todo un trasfondo en los personajes secundarios, les decía, porque nosotros reconocemos personajes principales. Reconocemos a Daniel, reconocemos a José, reconocemos a Pablo, a Moisés, a Abraham, un sinnúmero de personajes que fueron líderes. Pero también están los personajes secundarios que tomaron la responsabilidad cuando aquellos llamados a ser líderes no asumieron su responsabilidad. Y ahí aparecen grandes líderes. ¿Se acuerdan cuando aparece Josué con Caleb? Los llamados, ¿cuántos eran a ser líderes? ¿Cuántos eran los llamados? 12. Y se destacan solamente 2 de esos 12 que fueron llamados. Y así, ¿cierto? Cuando comienzo a estudiar un poco la Biblia, hoy día, ¿cierto? Trato de buscar este personaje secundario tomando un rol principal. Y vamos a ver algunos personajes. Hace poco tomaba otra meditación en donde hay 2 personas que estuvieron ahí, la Fabi estuvo ahí, ¿cierto? Y yo hablaba, por ejemplo, de Jonás. Jonás fue enviado como personaje principal a predicar, ¿dónde? A Nínive. Y 2 veces se le dijo la palabra, levántate, ve y predica en Nínive. ¿Y quién terminó predicando en Nínive? ¿Se acuerdan? El rey. El rey, no Jonás. Jonás hizo solamente un recorrido, pero quien llamó al arrepentimiento fue el rey. Y se convirtió en personaje principal. Pero sé que tengo que llamar la atención de ustedes porque ha avanzado el tiempo y quiero mostrar un video primero y quiero de esto llamar la atención. Mostremos el video, Santi, el primero que te mandé. No sé si alcanzaron a ver lo corto del video, pero Hi, Andrew. ¿se dieron cuenta lo que pasó? ¿Puedes mostrarlo de nuevo, Santi? Okay. Desde cero. ¿No se ve la imagen? Pues, vamos a ver la imagen. El celular. Quiero primero hacer un llamado a todos los del segundo piso que están con sus celulares y los que están al fondo para que en lo posible hagamos 20 minutos sin celular. Porque así como aparece en ese video, ¿qué se produjo por culpa del celular? Un accidente. Pero ese accidente, ¿cómo dejó al joven? Parapléjico. Hoy día nosotros por el celular espiritualmente estamos muriendo, incluso estamos llegando a ser parapléjicos espirituales, porque nos estamos alimentando solo del celular, hermanos, y ese es un primer llamado. Estudiar la escuela sabática, estudiar la Biblia no puede ser reemplazada por el celular, ni tampoco por el tema digital. Nosotros nos hemos acostumbrado, decimos, sí, estudié la lección. ¿Por qué? Porque puse un audio. Y nos hemos alejado de la Biblia. Y este tema se va a centrar en que el Señor quiere hacer un llamado, pero para hacer un llamado necesita conversar con nosotros.
y el medio que escogió él no es el medio digital, por más que podamos reforzar nuestra vida espiritual por los medios digitales. Santi, ¿estás por ahí para el segundo video? Seguramente este video lo han visto algunos, es muy conocido. Mate, oh, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Lo conocían algunos, ¿cierto? Eso habla de la vida que estamos llevando. Una vida tan rápida que incluso cuando alguien nos dice que nos detengamos, no tenemos tiempo para detenernos. Y estamos dispuestos a pedir, a decir un lo siento, pero la vida que llevo es a esta velocidad y no estoy dispuesto a cambiar. Y los textos que nosotros vamos hoy día a estudiar, por si acaso voy a hablar un poco de lo que fue la Sociedad de Jóvenes, pero los que estuvieron no se vayan porque vamos a profundizar. La semana pasada en la Sociedad de Jóvenes hablamos, Salomón estaba reinando y de pronto comenzó a cometer errores. Por lo tanto, Dios a través del profeta Ahías le habla a Jeroboam y le dice que el reinado de David va a ser dividido. Y cuando muere Salomón, el que asume el reinado es Roboam, el hijo de Salomón. Y eso está en el libro Primera de Reyes, del versículo, podemos empezar a estudiar, ¿cierto?, del capítulo 11 en adelante, pero voy a ir contando un poco la historia. Muere Salomón, llega Roboam a ser rey y vienen los siervos de Salomón y le piden a Roboam que baje la carga del pueblo porque la carga había sido muy alta. Y Roboam le pide 3 días, le pide un par de días porque va a consultar con sus asesores y sus asesores le dicen, no, si tú rebajas la carga, ellos van a decir que eres un rey débil, por lo tanto tienes que subirle la carga. Y Roboam decide subir la carga al pueblo de Israel. ¿Y qué decide el pueblo de Israel? No asumir a Roboam como rey. Pero eso ya estaba profetizado por el profeta Ahías en el capítulo 11. Ahías ya le había dicho a Jeroboam que iba a ser rey. Y Salomón, cuando supo de esta promesa, esta profecía que le había hecho saber, ¿qué manda? Trata de matar a Jeroboam y Jeroboam se fue a Egipto a esconder. Y cuando muere Salomón, el pueblo, ¿cierto?, le avisa a Jeroboam y Jeroboam viene y se hace rey. Y aquí está el desenlace, dice que en su momento, cuando solamente una tribu, ¿cierto?, se quedó con el reinado con Roboam y 10 tribus se fueron con Jeroboam, Roboam no lo quería aceptar y dice en el capítulo 12, versículo 20, que Roboam hizo lo siguiente, dice, cuando todo Israel oyó que Jeroboam había vuelto, lo llamaron a la congregación y lo nombraron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese a la casa de David fuera de la tribu de Judá. Y ahí está el versículo 21. ¿Qué hizo Roboam? Cuando Roboam volvió a Jerusalén, juntó toda la casa de Judá
y la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros seleccionados para hacer guerra a la casa de Israel y restituir el reino a Roboam, hijo de Salomón. Imagínense, yo les contaba el sábado pasado, ¿cierto? Roboam llega, dice, y le dice a todos los soldados, junten todas las armas porque vamos a ir a matar a Jeroboam. Pero Jeroboam había sido nombrado rey no porque él quisiera, sino el que lo había nombrado rey era Dios. Dios le había comunicado a Jeroboam que él iba a asumir el reinado solamente porque en este caso Salomón se había olvidado y había levantado lugares altos. Y ahí, ¿cierto?, cuando Roboam arma el ejército para atacar el reinado, ¿cierto?, de sus vecinos, aparece un primer hombre que yo destaqué la semana pasada, y él se llama Semeías. Aquí los personajes principales eran Jeroboam y Roboam. Semeías no tenía por qué aparecer en la historia, pero a veces necesitamos personajes secundarios que aparezcan en nuestra vida. Y miren lo que hizo Semeías. Versículo 22 del capítulo 12 de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 22. Dice, pero vino palabra del Señor a Semeías, varón de Dios, que le dijo, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá, y a Benjamín, y a los demás del pueblo, y diles, así dice el Señor, no vayas ni pelees contra vuestros hermanos israelitas. Volved cada uno a la casa, porque esto lo hice yo, y ellos obedecieron a Dios y se volvieron conforme a la palabra del Señor. ¿Qué dice el texto acerca de Semeías? Fíjense que lo primero que dice en el versículo 22 dice, pero vino palabra del Señor a Semeías. Y lo segundo, varón de Dios. Entonces tenía una condición que pudo escuchar a Dios. ¿Por qué pudo escuchar a Dios Semeías? Porque era varón de Dios que estaba dispuesto a escuchar a Dios. Y hoy día nosotros, una de las primeras lecciones que queremos sacar de esta reflexión es que nosotros necesitamos dejar tiempo para conversar con Dios, para hablar con Dios. Y eso a través ¿de qué? De la Biblia. Y para eso un poco tenemos que dejar de lado ¿qué cosa? El celular. Que hoy día nosotros, ¿cierto? Decimos, no, que yo tengo la Biblia en el celular y la coloco ahí, ¿cierto? Pero es distinto. Es distinto. Y saben que aparece ahora, ¿cierto?, en el capítulo 13, que va a ser un poco la reflexión de hoy día, capítulo 13 y capítulo 14 de Primera de Reyes, aparece otro personaje, aparecen dos personajes nuevos, secundarios también. Fíjense que Jeroboam en el capítulo 12 del versículo 25 al 28 dice que él comenzó a dudar de lo que el Señor le había dicho que él iba a ser rey. Cuando el Señor llama a Jeroboam, en el capítulo 11 le dice lo siguiente, le dice, tú puedes hacer todo lo que tú quieras como rey. Así le dice. A través de Ahías, el profeta le dice, Dios ha dicho que tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero si haces su voluntad, Él va a ir contigo. Es como que hoy día el Señor te dijera, mira, ¿sabes qué? Tú vas a entrar a estudiar ingeniería, estudia como quieras, pero si haces mi voluntad, yo voy a estar contigo. Mira, tú entraste a un nuevo trabajo, tú en tu trabajo nuevo te puedes comportar como tú quieras, pero si haces mi voluntad, yo voy a estar contigo. Y así, ¿cierto? Tú estás escogiendo pareja, no sé, tú estás haciendo negocios, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero si haces la voluntad, yo voy a estar contigo. Y ahí, ¿cierto? Jeroboam tenía que hacer una elección. Y en el capítulo 12, versículo 25 al 28 está la elección que hizo Jeroboam. Miren, dice, entonces Jeroboam reedificó a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Salió de allí y reedificó en Penuel. Y pensó Jeroboam en su corazón, ahora se volverán
el reino a la casa de David. Si este pueblo sube a sacrificar a la casa del Señor en Jerusalén, el corazón del pueblo se convertirá a su señor Roboam, rey de Judá. Me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, el rey hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bástate, habéis subido a Jerusalén, aquí están tus dioses. Y si uno sigue leyendo, ¿qué hizo Jeroboam? Decidió edificar lugares altos y hacer su propio culto, pensando en su propio bienestar y no en la palabra del Señor. Y eso hizo Jeroboam. Y si uno avanza al capítulo 13, aparece uno de los primeros personajes secundarios que yo quiero hablar. Aparece un profeta. Dice así: por orden del Señor, capítulo 1 de Reyes, capítulo 13, versículo 1. Por orden del Señor, un hombre de Dios llegó desde Judá a Betel. Cuando Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso, el profeta clamó contra el altar por orden del Señor: altar, altar, así dice el Señor, a la casa de David nacerá un hijo que se llamará Josías. Él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los altos que queman incienso. Sobre ti y sobre ti quemarán huesos de hombre. En aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que el Señor habló, el altar se quebrará y la ceniza que está en él se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del hombre de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prendedlo. ¿Pero qué dice? Pero la mano que extendió se secó y no la pudo volver así. ¿Se imaginan? Yo el otro día les contaba que yo soy malo para ver películas, pero a mí me gusta leer la Biblia pensando como en la situación, así, el contexto, así. Me imagino la película, me imagino el momento, me imagino ahí, ¿cierto? El profeta, que no se menciona su nombre, pero se menciona el hecho, dice que Dios habló con él y dijo: anda delante de Jeroboam y cuando estén quemando el incienso, háblales y diles palabra de Dios. Va a haber un nuevo rey. ¿Y cómo ustedes saben que esto es palabra de Dios? Dice: el altar se partirá en 2. Y dice que cuando el altar se partió en 2, ¿qué hizo Jeroboam? Dice que puso su mano, extendió la mano y dijo: prendedle. ¿Y qué le pasó a la mano? Se le secó. Versículo 5 dice: y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por la palabra del Señor. Entonces el rey dijo al varón de Dios: ruega al Señor tu Dios y ora por mí, que por mi mano me sea que mi mano me sea restituida. Y el hombre de Dios oró al Señor y la mano del rey se recuperó y volvió como antes. ¿Le gustaría estar en un culto como este? En donde usted vea un profeta, un hombre de Dios, con el poder, actuando en pleno culto. Aquí, ¿cierto?, se menciona que el rey extendió su mano y se secó y no pudo recoger. Entonces le dijo: te pido por favor. Imagínense cómo le debe haber dicho, cómo le debe haber clamado a ese siervo para que ese siervo ore y la mano vuelva en sí. Y dice que Jeroboam cambió su actitud. En el versículo 7 dijo: el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a la casa a comer y te daré un presente. Miren cómo cambió la actitud de Jeroboam. Primero, ¿cierto?, prenderle para matarlo. Y ahora, al reconocer que él tenía el poder de Dios, dice: amigo, vamos a mi casa, te invito a comer, te voy a dar un presente. Y no era cualquier presente, porque ese presente era del rey. Entonces el varón de Dios podría haber pensado: bueno, el presente, vamos a buscar el presente y vamos a comer. Pero dice así el versículo 8: pero el hombre de Dios respondió al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra del Señor: no comas pan ni bebas agua
ni vuelvas por el camino por donde vayas. Y en el fondo, ¿qué estaba haciendo este siervo? Estaba obedeciendo la palabra de Dios. El Señor le había dicho, mira, habla al rey, pero luego sal de ese lugar, no vuelvas a entrar, ándate, no aceptes nada, ningún negocio, no negocies con el rey, ni con el pueblo, ni con nadie, ándate. ¿Y qué le dijo el hombre de Dios? Tal cual hizo lo que el Señor le había pedido. Y una de las reflexiones que nosotros tenemos que sacar de esto que estamos leyendo es que el Señor necesita hombres con los cuales pueda hablar. El Señor quiere hablar con su pueblo, pero nosotros hoy día no estamos destinando tiempo para escuchar a Dios, ni para hablar con Dios. Y eso, ¿cierto?, es una de las preocupaciones que está dentro de esta o detrás de esta reflexión. Dejar tiempo para conversar con Dios. No puede ser que dejemos tiempo solo para trabajar, solo para vestirnos, solo para redes sociales, solo para nuestras amistades, para nuestros libros, para nuestras actividades deportivas, sin tener tiempo priorizado, destacado, separado para hablar con Dios. Porque no solamente lo necesito yo, también lo necesita la iglesia y lo necesita el pueblo. Fíjense que me imagino que hay hermanos hoy día por las redes sociales y nos hemos acostumbrado a las redes sociales, pero ¿qué dice, por ejemplo, Hebreos 10:25? Hebreos 10:25 llama a congregarnos en el templo y estar unidos en el templo. ¿Qué dice, por ejemplo, Salmos 133, el primer versículo, los primeros 3 versículos, dice que cuán bueno es? Y nosotros, ¿cierto?, decimos, pero si yo me puedo alimentar por las redes sociales, tanto en la semana y el sábado también me conecto, ¿cierto?, y escucho la escuela sabática por las redes sociales, ¿cierto?, porque me gusta, pero también el sermón. ¿Y qué pasa? Que soy solamente un ¿qué? Un oyente. Pero cuando yo vengo a la escuela sabática, yo participo, yo estudio en la semana y soy un líder en la escuela sabática y doy mi opinión y confraternizo y apoyo. Y eso es lo que cuando nosotros vemos a Dios, ¿cierto?, actuando en el pueblo, es buscando primero a personajes principales, pero también a personajes secundarios para que le hable al pueblo y para que haga al pueblo, ¿cierto?, entrar en razón. Pero nosotros estamos preocupados solo de nosotros y eso lo obtenemos por las redes sociales. Fíjense que esta historia sigue y al parecer aquí, ¿cierto?, el hombre de Dios también se equivocó. Fíjense que en el capítulo 13, versículo 11, viene un desenlace triste de esta historia. Dice así: habitaba entonces en Betel un anciano profeta. Recuerden que el otro profeta había venido de Judá, pero dice que en Betel, donde estaba Jeroboam, en la ciudad de Jeroboam, Roboam estaba en Judá, ¿cierto? Jeroboam estaba en Betel. El profeta que había escogido Dios lo había sacado de Judá para venir a hablarle a Jeroboam. Pero aquí, en Betel, había un profeta viejo. Y dice el texto así. Dice, había entonces en Betel, estoy leyendo capítulo 13, versículo 11 de Primera de Reyes. Habitaba entonces en Betel un anciano profeta cuyos hijos le contaron lo que había pasado con el varón de Dios y lo que había hecho y dicho aquel día en Betel. Su padre les preguntó, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino, por donde se había vuelto el varón de Dios que había venido a Judá. Él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Ellos le ensillaron el asno y subió en él y se fue tras el varón de Dios y lo halló sentado debajo de una encina y le preguntó, ¿eres tú el varón de Dios que viniste de Judá? Él respondió, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa. Pero él respondió, no podré volver contigo, ni entrar en tu casa,
ni comer, ni beber contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni vuelvas por el camino por donde vayas. ¿Y qué dijo el anciano profeta? El anciano profeta respondió, yo también soy profeta, como tú. Y un ángel me habló por palabra del Señor diciendo, vuélvelo contigo a tu casa para que coma y beba algo. ¿Pero qué? Es fuerte lo que dice. Dice que este profeta fue y le dijo, mira, ¿sabes que yo también soy profeta? Yo también soy hombre de Dios. Y recibí, ¿cierto?, palabra de un ángel. Y me dice que vuelvas, que vuelvas conmigo. ¿Y qué estaba haciendo este hombre? Estaba mintiendo. ¿Y por qué yo quiero rescatar esto? Porque a veces nosotros nos alimentamos ¿de qué? De lo que dicen los hombres. Y nosotros, ¿cierto?, estamos dejando de escuchar lo que dice Dios. Entonces decimos, pero es que a mí me gusta cómo piensa el pastor. Voy a poner, ¿cierto?, no estoy hablando mal del pastor, el pastor Bullón. A mí me gusta cómo habla el pastor Bullón, yo obedezco a lo que dice el pastor Bullón y a mí me gusta cómo habla el pastor Bullón y yo me alimento de lo que dice el pastor Bullón o de lo que dice el pastor Gray o lo que dice el pastor, póngale, ¿cuál es el que me gusta a mí? Joel Barrio, lo que dice el pastor Joel Barrio, ¿cierto? No estoy diciendo que ustedes, hermanos, no escuchen mensajes por las redes sociales, pero que el alimento principal no sean las redes sociales, porque aquí, ¿cierto? ¿Por qué desobedeció? Porque le hizo caso ¿a quién? A un hombre. Y ese hombre le dijo, yo tengo un mensaje de Dios para ti. Y fíjense cómo dice el desenlace, entonces volvió con él y comió y bebió en su casa. Y cuando estaban a la mesa vino palabra del Señor al profeta que lo había hecho volver, clamó al varón de Dios que había venido de Judá y le dijo así, así dice el Señor, por cuanto has sido rebelde a la orden del Señor y no guardaste el mandato que el Señor tu Dios te había prescrito, sino que volviste, comiste y bebiste donde el Señor te había prohibido comer, beber, tu cuerpo no entrará en el sepulcro de tus padres, y viene todo el desenlace, ¿cierto? Y después que se fue de la casa de este hombre, dice que un león lo atacó y murió. Cuando uno lee, ¿cierto?, esta historia, uno puede decir, qué drástico. Pero lo que hay detrás de la historia, ¿qué es? Este profeta estaba llamando al arrepentimiento de un pueblo y de un rey. Por palabra de Dios. Y nosotros nos hemos acostumbrado a obedecer ¿a cómo? A media. Y el Señor no le gusta que nosotros le obedezcamos a media, sino Él llama a que lo obedezcamos totalmente. Y aunque a veces a nosotros no nos puede parecer, fíjense que el llamado que le hace a Jeroboam le dice así. A mí me gusta Dios porque cuando Ahías, que es el profeta, que va y le dice a Jeroboam que va a ser rey, le dice, mira, el Señor te ha escogido a que tú seas rey de 10 tribus. Pero le dice, y te dice lo siguiente, tú puedes hacer lo que quieras. Tú puedes hacer lo que quieras. Pero le dice, pero si quieres que Él dirija y te guíe y te bendiga, pide que lo obedezcas. Y ahí viene el capítulo 14, y con esto vamos a cerrar la reflexión, porque en el capítulo 14 Jeroboam tiene a su hijo enfermo. Y ahí aparece Abías, hijo de Jeroboam, en el capítulo 14, y dice que se enfermó de gran manera. Y estaba tan preocupado Jeroboam que dice que le dijo a su mujer, mira, yo me acuerdo que a mí el profeta Ahías me profetizó que yo iba a llegar a ser rey.
y yo no he hecho la voluntad de Dios. Por lo tanto, no va a querer sanar a mi hijo. Entonces hagamos un plan. Vístete, disfrázate para que no te reconozca como mi esposa y preséntate delante del profeta Ahías. Y dile qué va a pasar con nuestro hijo. Y sabe que el desenlace del capítulo 14 a mí me encanta, y estoy contando la historia debido al paso del tiempo, porque quiero decirles que el Señor conversa con aquellos que quieren estar cerca de Él. Y dice que Ahías, el mismo que en su juventud, ¿cierto?, había profetizado que Jeroboam iba a ser rey, dice que estaba viejo y que en su vejez había perdido la vista. Por lo tanto, dice que el Señor se presentó delante del profeta Ahías. Y miren el desenlace. Vamos al capítulo 1 de Reyes, capítulo 14, del versículo 4 en adelante. Dice, la esposa de Jeroboam lo hizo así. Fue a Silo, a la casa de Ahías. Ahías ya no podía ver, sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Pero el Señor le había dicho, la esposa de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así responderás cuando ella venga, pues vendrá disfrazada. ¿Qué vemos aquí? El Señor nuevamente conversando con aquellos que le buscan. Yo, cierto, cuando leí esto, lo primero que pensé fue en Fabiola, porque Fabiola, cierto, es ciega. Y Fabiola no puede ver. Y dice que Ahías, su vista ya se había oscurecido, no podía ver, sí que podría haber venido la esposa de Jeroboam sin disfraz. Pero Jeroboam no sabía que Ahías había perdido su vista. Pero Jeroboam, o sea, Ahías, más que su vista, ¿a quién tenía? A Dios. ¿Y Dios qué hace acá? Dice, mira, ¿sabes qué? Te va a visitar la esposa de Jeroboam porque su hijo está enfermo y no solamente, ¿cierto?, te va a visitar, sino que viene disfrazada. Y la sorpresa es lo siguiente, versículo 6 dice, cuando Ahías oyó sus pasos a la puerta, dijo, entra, esposa de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? Soy enviado a ti con revelación dura. ¿Por qué venía una revelación dura? Porque cuando el Señor le dio las dos alternativas para escoger a Jeroboam de reinar de acuerdo a sus gustos o de acuerdo a lo que establece Dios, Jeroboam escogió hacer su voluntad. Hoy día nosotros, hermanos, tenemos la misma decisión que tomar. La decisión de hacer nuestra voluntad o hacer la voluntad de Dios. Tenemos, ¿cierto?, también la posibilidad de ser utilizados por Dios como personajes secundarios, porque siempre pensamos, ¿cierto?, que nuestros líderes son los personajes principales. Pensamos, ¿cierto?, no sé, en los pastores, en los líderes de la unión, de la división. Entonces nos conformamos con que ellos nos alimenten. Pero aquí nosotros vemos que cuando los principales como Jeroboam y Roboam fallaron, el Señor ¿a quién levantó? Levantó a Semaías y dijo, varón de Dios, ¿a quién yo le puedo hablar? Levantó a Ahías, varón de Dios, ¿a quién yo le puedo hablar? Porque los personajes principales no estaban dispuestos a escuchar a Dios. La pregunta es, ¿nosotros estamos dispuestos a escuchar a Dios o estamos dispuestos a escuchar a los hombres? Que esta reflexión, hermanos, nos lleve al gusto de querer escuchar a Dios. Hay muchos personajes en la Biblia, muchos personajes. Solo un caso es el caso de Jonás, ¿cierto? Y el rey. Pero nosotros hoy día tenemos que tomar una determinación. Y mi llamado es a cambiar
nuestro día a día. Como mostraban los videos al inicio del culto, ¿cierto? Dejemos esta vida rápida. Detengámonos ante que esta vida rápida nos lleve a tomar malas decisiones, incluso decisiones de muerte. Que el Señor nos bendiga y que hagamos un propósito de nuestro día a partir de hoy, de destinar tiempo y apartar tiempo para hablar con Dios y que sea Él quien dirija nuestra vida. ¿Les puedo pedir un favor, hermanos? ¿Podemos cantar de nuevo el canto 414? Yo les quiero comentar que cuando canto este canto me acuerdo de la gente del sur. Así como dice el mar, el viento, yo pongo en mi mente el fuego también. Haya paz en nuestros hermanos del sur, en nuestras familias, y que el Señor, ¿cierto?, también nos lleve con paz a nuestro hogar. El himno 414, disculpe, hermano, y usted finaliza la oración. De los cielos se llena de
Oremos. Querido Padre, que esta alabanza sea una oración también. Que haya paz espiritual en nuestra casa, que haya paz espiritual en nuestra vida. Que tú puedas hablar a cada uno de nosotros y nosotros podamos tener oídos para ti, Señor, en el cual cada día nos hable en forma personal y haya esta relación tan estrecha como tú la tenías con algunos personajes bíblicos, Señor. Que en nuestra elección no esté hacer nuestra voluntad, sino cumplir la tuya. Y que, como dice este himno, haya paz, Señor, y haya tranquilidad para nuestras familias, para nuestros amigos. Nos acordamos de nuestra familia del sur, de la familia de Alejandro, de nuestros hermanos, que en estos momentos están con una aflicción tremenda y necesitan de su presencia. Haya paz en ellos, haya paz en nuestra iglesia. Pedimos su manifestación, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.